buenas tardes. Estamos aquí en el programa de Vamos a Platicarte de los miércoles. Yo soy Viviana Martínez Minuti y pues como todos los miércoles estoy feliz de que nos puedan ver en este programa y pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Antes de entrar en nuestra materia con nuestro invitado, les quiero pues decir que quiero mandar un saludo muy especial a mi papá, que se está recuperando muy bien de un problema que tuvo y tuvo que estar en el hospital, y como él sí me ve en mi programa, pues le quiero mandar un beso y espero que salga muy pronto de esta. Y también quiero dar una fe de erratas. El programa pasado que les estuve hablando del Museo Nacional de Arte, cuando dije del arquitecto que participó en la obra de El Caballito, que fue Manuel Tolsá, sí dije que había llegado a México como director de la Escuela Nacional de la Esmeralda, pero ¿qué creen? ¡No! Él llegó para estar en la Escuela Nacional de Arte, Grabado y Pintura de la Academia de San Carlos. Entonces, pues sí quería dar ese dato para que no haya confusión, y ya en otro programa esta confusión y este error me dio pie a que pudiera yo dar una plática que vamos a platicarles de lo que es la diferencia entre las dos escuelas, porque son las escuelas más importantes de este país y además que son, bueno, una maravilla las dos, de donde salieron los mejores artistas pues, que tenemos en nuestro México. Y bueno, ya entrando en materia, pues con muchísimo gusto les voy a presentar a este artista, David Cimbrón. David es pintor, ceramista y pedagogo. Él nació en México y con una larga trayectoria como pintor y ceramista. Es egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda. Titulado en el Centro Mokichi Okada de Toluca. Ya pues se fue como un poquito más con la tendencia de la parte oriental, que es el manejo de la cerámica, que ahorita él ya nos va a platicar un poco más. Y ha participado en muchísimas exposiciones, tanto nacionales como internacionales. Desde hace más de 20 años ha dado clases en el Centro de Artesanías de Cerámica y actualmente ya en muchos talleres. Entonces, pues yo le quiero dar la bienvenida con muchísimo gusto a David. Qué bueno que estás aquí con nosotros y bienvenido. Y le damos la bienvenida con muchísimo gusto a David Cimbrón. David, bienvenido. Muchísimas gracias, Viviana. Te agradezco mucho que me hagas partícipe de este espacio de promoción y de difusión, porque de otra manera difícilmente nos damos a conocer. Y pues eso es el interés o las ganas de esta galería de Estamos Unidos Mexicanos, de poder abrir las puertas a los artistas, que yo sé que a veces nos cuesta trabajo promovernos, porque pues si estamos dedicados a hacer la obra, muchas veces no tenemos ese tiempo para estar buscando espacios o relacionándonos. Pero pues encantada de que estés aquí y encantada de recibirte en la galería, donde pues podrán ver un poco del trabajo de David, que pues nos encantó que se pusiera expuesto para que ustedes también disfruten este trabajo, del que pues ahorita nos va a platicar David con mucho gusto. Y pues David, la primera pregunta obligada que yo te quiero hacer es: ¿cómo empezaste en esto? ¿Qué fue lo que te motivó a dar inicio a esta carrera? Mira, Viviana, es una larga historia porque empieza pues desde muy temprana edad. Resulta ser, y yo creo que esto es algo con lo que ya se nace, que no es el talento, es una forma distinta de percibir la vida. Y desde muy chico, ¿sí? Yo tenía códigos perceptivos muy distintos, incluso distintos a los de mis padres, lo que me generó una infancia que fue un calvario. Pero un calvario entendible. Te das cuenta de que estamos viviendo mundos diferentes. Mis padres todavía pues tenían mucho el corte positivista característico de esta educación de la época. Sí. Del siglo pasado, literalmente. Literalmente, y del antepasado. Exacto. Exactamente. Entonces, pues el mismo conflicto me llevó a buscar formas
de poder tratar de entender yo al mundo y de hacerme entender. De expresarte, todo lo que traías dentro, cómo expresarlo. Me daba cuenta que las vías comunes o los estereotipos no me funcionaban. Entonces yo no podía llevar una conducta estereotipada. Y de chamaco hacía yo unos berrinches espantosos porque me querían imponer algo que no me funcionaba interiormente. Entonces, con el tiempo, fui cayendo en la cuenta que necesitaba yo buscar un ámbito completamente diferente para poder manifestar esta percepción tan distinta que tenía yo de la vida. Y que yo creo que cada uno de nosotros tiene una percepción muy particular, ¿sí? Pero en este caso era demasiado poderoso y demasiado fuerte. ¿Y dónde la encuentras? La encontré primero en la música. Me platica mi papá que cuando tenía yo apenas 2 años, estaba yo ya dormido y él entonces era cuando se sentaba a oír su música, y si ponía la música de Claude Debussy, yo me despertaba a llorar. Te salía el sentimiento. Era algo que ya era inherente, algo que ya estaba ahí. Era una forma de entender esa vibración, por llamarlo de alguna manera. Que así es la muy, vibración. muy fuerte, y desde luego que a los 6 años yo quise estudiar música. Wow. Pero pues también era la época en que uy, no, este de artista se va a morir de hambre, y nunca me metieron en una escuela específicamente para eso a tiempo, porque para ser un buen ejecutante necesitas entrenar las manos desde muy temprana edad. A los 8 años, una hermana de mi mamá que había estudiado pintura, un poco porque tenía que hacer una carrera y fue lo que encontró y después ya no se dedicó a ello, nos llevó con mi mamá al estudio de unos magníficos pintores. Ernesto Alcántara, poco conocido, lástima, porque es un excepcional pintor, y su esposa Irma Grisa. Y aquí la circunstancia fue muy curiosa, fue el aroma del óleo y de la guarrás y de todas estas sustancias lo que me transverberó. Entonces dije, no fue la música, entonces tiene que ser la pintura. O sea, primero te entró por el oído, y cuando dijeron que por ahí no, te entró por el olfato. Wow, todas las sensaciones, ¿no? Te platico brevemente que hubo un lapso en donde pinté mucho con acrílico, ¿sí? Muy bien a mi juicio, porque es muy rápido, de secado y todo, pero muy frustrante porque me faltaba el olor. Sí, necesitaba yo el olor del aceite, a fuerzas. Fíjate qué chistoso, y yo no puedo pintar con óleo porque me altera muchísimo el olor. El aroma. Y a ti fue lo que más te movió y más te llegó a tus células. Sí, desde luego. Entonces, gracias a que mi padre nunca nos impuso nada, ¿sí? Yo pude estudiar la carrera de pintura en Esmeralda, como mencionaste. Ok. ¿Sí? Y luego, pues empecé a dedicarme yo a la misma pintura en una búsqueda que ya tiene que ver más con otras concepciones y con otras cosas que después platicaremos. Hasta que en algún momento dado ya me dediqué yo a pintar y a dar clases de pintura. Ok. Pero en el 78, en 1978, estaba yo yendo a aprender la técnica de la laca decorada a Pátzcuaro, en Michoacán, con una señora maravillosa que era directora del Museo de Arte Popular. Como ella y su marido se dedicaban a cosas relacionadas con el arte popular y la arquitectura colonial y todo esto, tenían una camioneta pick-up que les asignó el instituto, pero que ellos no manejaban. Entonces, ¿qué clases ni qué clases? Me agarraron. ¿Te agarraron de chofer? Para ir a conocer todo el estado, y me empecé yo a enamorar profundamente del arte popular, muy especialmente del textil. Del textil, o sea, textura, el tocar, el sentir. Sí, todavía estaba yo en el plano, sí. Que es una constitución mental que cada quien tiene. Tuve yo estudiantes que dejaron mi escuela de pintura para irse a escultura porque su concepción estructural de la mente es tridimensional. Sí. Y la mía siempre fue un poco bidimensional.
Okay. Pero sucedió que unas amistades de estos señores de Estados Unidos llegaron a México y pasaban los 6 meses del invierno, porque ellos vivían en Wisconsin, donde la temperatura es insufrible. Sí. ¿Sí? Ella pintora, él ceramista Nikkei, de padres japoneses ya nacido en Estados Unidos. Okay. Y sucedió que la invitaron a comer y le dijo: no puedo ir porque yo tengo a la vez un invitado, y ellos mismos le dijeron: tráete al invitado, encantado de la vida, vamos a pasarlo muy a gusto. Y yo los conocí, gentes muy padres y muy sensibles. Y después de la comida nos dijo este señor, Takashi Yamada se llama, que iba a sacar a mostrarnos una pieza de lo que estaba haciendo en sus libros. Ay, Viviana, ha sacado un vaso en forma como de alcachofa, en un sílabo, que haz de cuenta que me abofeteó. Y me quedé con una chispa y con una espina clavada en el corazón que decía: el día que pueda yo tengo que aprender a hacer eso. Y eso se quedó en el fondo y se quedó un poco olvidado porque pues no era posible. Estabas de chofer, entonces no podías dedicarte a esto en ese momento. Se casa mi papá en segundas nupcias, se va a vivir a la Colonia del Valle por un trabajo de ilustración de libros infantiles. Me tuve que ir a vivir con ellos un momento, y a una cuadra estaba la asociación MOA, donde hacían una cerámica espectacular, y yo como niño pobre en pastelería, así pegado ahí, un idiota. Y entonces un día salió el señor y me dijo: si le gusta tanto la cerámica, ¿por qué no la estudia? Y tenemos una escuela en Toluca. O sea, te vieron con cara de niño. Sí. Y ahí vámonos, sí. Y fue una experiencia. El estudiar con japoneses obviamente te da un rigor y no otra cosa, pero que te enriquece increíblemente y te permite el conocer ampliamente qué es la calidad, tanto estructural como formal, como funcional y como expresiva, ¿sí? Con un acierto muy profundo. Entonces quiere decir que esta escuela, que además que fue la que provoca el que estalle en ti esta pasión que sembró esta persona de Estados Unidos en ti, no solo te enseñaron lo que es toda la parte técnica, como muy estricta, como tú dices, con mucha disciplina, pero también permitieron que ahí pudieras expresar todas tus emociones, expresar todos tus sentimientos a través de tu trabajo y de la cerámica. Volvemos al inicio de cómo me inicié, y te platicaba yo que es un problema que tiene que ver con la percepción que cada quien tiene del mundo y de las cosas. Y aquí lo que sucedió es que mi percepción se refinó en un 1000%, a darme cuenta, porque al final de cuentas esa es la conciencia, que te das cuenta de cómo están operando las cosas. ¿Cómo sería? ¿Sí? Que un día le llevé yo a una amiga muy querida, que también fue alumna mía y ahora es una extraordinaria ceramista, Carmen de la Prada, le llevé un platón que pinté yo en el Ajusco de un capulín, y dijo: japonés, chino, ¿sí? Una vez que aprendes a ver así, es la línea. Bueno, entonces esto me lleva a hacerte esta pregunta: ¿qué sientes tú cuando manipulas todas los materiales que utilizas, las técnicas que manejas? ¿Qué sientes? ¿Qué hay en ti cuando te estás trabajando todo esto? Mira, esto entra un poco dentro del terreno de la magia, precisamente. El poder de un brujo está en poder materializar su voluntad. Y estos materiales, la plasticidad de la pintura y de la misma cerámica, te llenan de sorpresa 1, 1000 y 1.000.000 de veces, porque se ajustan exquisitamente a tu voluntad. Entonces veo en mi obra el poder del brujo. ¿Sí? En un principio, obviamente, el camino es muy árido y tarda uno muchísimo en llegar a la madurez expresiva, pero tarde o temprano se va dando poco a poco, cada vez con más acierto, esta madurez que te permite gozar profundamente esta sensación de que tengo un capricho, aviento las manos y se materializa.
y es fascinante. Es como ver el nacimiento de eso que querías tú expresar, ¿no? Justamente. Y claro, se ha pasado por muchos momentos de aridez, por muchos momentos de rigor excesivo, por muchos momentos de frustración y de obra que tranquilamente se va a la basura. No sirvió. Sí, porque hay obras que haces y no quieres deshacerte de ellas, no quieres que se queden contigo eternamente. Hay obras que haces y dices, no, no pasa nada, que se vaya. Y hay obras que dices, ¿en qué momento pude hacer esto? Exactamente. Pero es ese encanto que yo creo que es un encanto muy infantil, porque al final de cuentas lo que fascina al niño que dibuja no es ni siquiera el tema que representa, ¿sí? Es la capacidad de ver materializado su poder sobre un medio y que resulta en algo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Fíjate que ayer estoy leyendo un libro que se llama La mano de Fátima, de Ildefonso Falcones, en donde habla de un pintor que está haciendo una de las capillas ahí por Granada, y él decía que más allá de lo que uno ve cuando ve la pintura, tienes que ver exactamente qué es lo que quiso decir el artista, no solo con las figuras que está haciendo, sino lo que hay atrás de. Entonces esto que estás diciendo, ¿no? Tan interesante de cómo cuando pones toda tu energía o tu pasión en los materiales, cómo surge una historia que va más allá de lo que tú estás haciendo. Desde luego, en toda obra hay una narración. Aquí podemos hacer una alusión a Umberto Eco, que divide el análisis de la obra en 3 segmentos. El primero es el puramente perceptual, ¿sí? Qué colores usaste, qué materiales involucraste, qué texturas hay, sin atender ni siquiera a la figura que representa, ¿sí? Eso viene en un segundo plano y es el código icónico, en donde ya reconoces determinados tipos de figuras. Y luego hay un tercer código iconográfico que tiene que ver, y esa es una pregunta que yo toda la vida me la hice, en por qué la obra es lo que es y está donde está. Y esto tiene que ver con todo el historial, con todo el acervo cultural del mismo artista que produjo, con su momento, con su geografía, con toda una serie de factores que se involucran y que le dan sentido a la obra. A veces, Viviana, es muy difícil abarcar toda esta información para poder acercarte a una obra. Sí. Pero a final de cuentas, una parte muy importante del código perceptual está en la composición. Y la composición no es más que forma, y es organización. ¿Cómo organizas tu forma para que todo lo que necesitas de ser esté integrado y se pertenezca a sí mismo? Que no haya un parche de algo que sobra o un hueco de algo que falta, sino que todo esté perfectamente colocado en este balance. Y esta composición plástica requiere necesariamente de sensibilización, sí, para darte cuenta de que ahí está. Y cuando te das cuenta, te mata. ¿Sí? La misma sensación que tienes cuando te avientas de la plataforma de 10 metros a la alberca, muerto de terror, y que sales bien y que sientes una exaltación de satisfacción. Exactamente lo mismo te provoca un Eduardo Chillida cuando lo ves en un museo. Sí. Y te quieres morir y dices, ¿qué está pasando? No representa nada, pero está lleno de esta energía. ¿Sí? O lo mismo sientes cuando comprendes la narración que hay detrás de un saco de Alberto Burri pegado así con unas telas, en donde estás viendo la vida de los campesinos en los que nadie pone la mirada, pero que son indispensables para que la reina, que a todo el mundo conoce, pueda tragar. Entonces es poner la mirada en esta historia olvidada que te conmociona, o es entrar en esta atmósfera etérea y sutil en un Manuel Fergueres, por ejemplo. Bueno, creo que por eso te invité a este programa. ¡Qué delicia! Acabas de resumir
todas como las sensaciones que siente uno cuando puede apreciar una gran obra, ¿no? Y es como te proyectas tú, qué sientes, esa energía que te está proyectando esa obra. Y pues qué maravilloso que lo expresaras de esa manera, me encantó. Y pues yo supongo que todo esto que tú transmites, como nos lo estás transmitiendo ahorita, no sé si ustedes lo sintieron, supongo que es lo que tú sientes que transmites cuando das clases, porque tú has dado clases por muchos años. Entonces, ¿cómo fue que empezaste a dar clases o qué te lleva a ti a dar clases? Mira, más que ninguna otra cosa, ¿sí? Se vuelve un aspecto de necesidad. Puesto que el lenguaje que manejamos, y mira que soy muy figurativo en la pintura, pero esto no obsta para que esta comunicación sea accesible a todo el público. Siempre hay un poquito de lagunas, ya no digamos en la obra abstracta, pues más todavía, de lagunas de distanciamiento en cuanto a la comunicación de la intención misma o de la información, porque el arte más bien es informativo. Difícilmente yo recibo un comentario analítico sobre mi obra, entonces es más bien informativo. Y dentro de todo este proceso nunca dejas de asombrarte de lo que está sucediendo. Entonces, cuando tienes la necesidad, porque no vendes suficientemente al ritmo que te permitiría vivir del arte, te buscas otras alternativas, sí, pero la construcción de una luna también es la construcción de una obra, Viviana, ¿sí? Entonces, el ver su progreso, el ver cómo va también desviándose hacia su propio lenguaje independientemente del tuyo. O sea, tú instruyes una tecnología, instruyes una forma y tratas de comunicar una pasión, que a veces eso es casi imposible, pero se da. ¿Sí? Entonces, ese es aunque sea pocas veces, esa es la satisfacción. Entonces, realmente, si tú me preguntas si me encanta dar clases, no precisamente. No es que me choque, ¿no? No, es un proceso en donde también estás gestando un algo, ¿sí? Y lo satisfactorio es el triunfo de tus propios estudiantes. Exacto. Cuando los ves exponiendo en China, o que los ves poniendo en Europa, o que los ves haciendo esto y aquello, y que triunfan con su propio quehacer y con su propia emoción, entonces ya te puedes ir al infierno, que interpongo recursos de inconformidad y lograr. Es como que sembraste la semillita en ellos y ves florecer, ¿no? Toda la planta y toda esa creatividad. Y pues, David, para concluir con esta entrevista que ha estado increíble, a mí me encantaría que nos platicaras qué es lo que más te ha gustado, qué es lo que más te ha llenado en esta carrera que tienes ya desde tiempo atrás. Bueno, aquí te voy a contar una anécdota rápida que me sorprendió mucho. En una reunión de la Asociación Internacional de Cerámica que se dio en China, cuando asistí me di cuenta de que todos eran personas mayores. Todos los miembros de la asociación, yo no soy miembro porque no lo puedo financiar, son personas mayores, y yo dije, ¿por qué no hay jóvenes? Precisamente porque el camino de la maduración en el arte es muy largo, siempre es muy largo. Si se tiene talento, no es algo que se va a saber a posteriori. Yo les decía a mis estudiantes, recuerden que el paso más difícil para llegar a una madurez perfecta son los primeros 100 años. Ya después Sotheby's y Christie se encargan de resolver las cosas de cuando tú ya ni siquiera existes. Entonces, en este proceso de construcción, cuando estaban en periodo de formación, les prohibí terminantemente a los estudiantes que me dijeran es que así lo quería. Eso no se vale cuando todavía no hay los elementos suficientes para dar una madurez que justifique este tipo de cosas. Y ahí va uno luchando también, que sí, que no, cuándo no, cuándo me detengo, cuándo sigo. Todo este tipo de cosas que te va dando la madurez, te van dando la posibilidad de ver en tu propio trabajo lo que viste en el trabajo de los demás.
y decir entonces sí con todo el derecho del mundo, es que así lo quería, y que tu propia obra te haga llorar, y que te llenes el alma. Pues eso quiere decir que ya llegaste a un punto de satisfacción en tu carrera, en tu proceso y en tu vida como artista y en tu vida personal, porque encontraste el camino de comunicación que a los 3, 4 años no lo pudieron ver. Exactamente, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, siempre falta un algo, como la misma percepción es evolutiva constantemente y vas cambiándola y va evolucionando con las experiencias mismas que tienes en el exterior. De repente tus inquietudes se vuelven otras y entonces coges otra vía distinta y es un camino que nunca acaba. Entonces yo no te puedo decir si ya lo logré o si no lo logré, más que en el momento en que te digo sí, ese paisaje de Brujas quedó como yo lo quería, este paisaje de Francia quedó como yo lo quería, ya me puedo dar ese lujo de decir sí, mi lenguaje está transcrito correctamente en mi obra. Pues, ¿qué les puedo decir? Que esta entrevista me ha dejado encantada, maravillada y espero que ustedes también hayan sentido estas sensaciones y estas emociones tan fuertes. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pues David, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en nuestro programa Vamos a Platicarte a través de Orbe Networks en YouTube. Y pues aquí en la galería de Estamos Unidos Mexicanos Artistas y Arte, eumarte.com, los esperamos nuevamente. Hasta la próxima. Gracias.